Hola amigos, hoy vamos a ver cómo hacer una instalación desde cero con VMware vSphere 5.1. Es la última versión de VMware a la fecha de hoy, con lo cual vamos a ir paso a paso en la instalación primero de nuestro entorno de virtualización con el software de vCenter. Para ello vamos a ponernos manos a la obra. Yo ya me he bajado el binario de vCenter, que lo tenéis montado en el CD-ROM, y ejecutamos el autorun. Recordar que esto es muy parecido a las versiones anteriores. Como veis, en esta versión ya tenemos algo diferente. Tenemos la opción de hacer un Simple Install. ¿Qué significa esto? Básicamente, si seleccionamos Simple Install, primero nos va a seleccionar y nos va a instalar el Single Sign-On, vemos que es esto. Luego nos va a instalar el servicio de inventario, que ya veremos qué es, el server, y estos son lo que nos va a instalar las tres cosas. Es muy interesante, sobre todo para entornos pequeños, entornos de demo. Seleccionamos Simple Install y, repito, nos va a seleccionar las tres cosas que vienen detrás. Un simple wizard de instalación nos instala así. Muy aconsejable para entornos de producción y donde se requiere un diseño previo es instalar probablemente Single Sign-On en un servidor, Inventario Services en otro servidor y vCenter Server en otro servidor. ¿Por qué? Porque en un entorno grande, donde estamos hablando ya de más de 100 servidores SXI y unas 200, 300 máquinas virtuales, vamos a poner carga en el servidor de vCenter, por lo cual no queremos que esa carga repercuta al Single Sign-On, que veremos qué es, y en el Inventory Service. La buena noticia para ti es que es muy sencillo instalarlo, sigue siendo un wizard de instalación sencillo, Windows, siguiente, no tiene ningún otro requerimiento durante la instalación. El Single Sign-On es algo nuevo en la versión 5.1 y es impresionante lo que han hecho el trabajo de VMware, porque nos va a permitir, entrando vía web o entrando vía cliente, por cierto, este cliente, no me refiero al web client, me refiero al cliente de toda la vida, por cierto, otra cosa nueva, 5.1, el cliente es la única o la última versión donde vas a ver el cliente nativo. Vete acostumbrando, y en este vídeo os enseñaré ya el web client, porque en la versión posterior a la 5.1, 5.2, la 5.5 o la 6 cuando salga, el vClient ya no va a existir, ¿vale? Con lo cual, cuando entramos con el web client, vamos a introducir dos cosas: usuario y contraseña. Ya no nos va a pedir el servidor vCenter. Esto es una funcionalidad de Single Sign-On, con lo cual, cuando entremos vía web, vamos a poder ver todo nuestro entorno solo poniendo nuestra contraseña y nuestro usuario. Bueno, yo ya tengo el Single Sign-On instalado, con lo cual vamos a ejecutar la segunda parte, que es la instalación de los servicios de inventario. ¿Por qué sé que tengo instalado el Single Sign-On? Bueno, si vais aquí a programas, yo ya lo he instalado. Veis aquí, está instalado el Single Sign-On. No es muy complicado, es siguiente, y resulta que en 15 minutos lo tenéis levantado e instalado. Voy a instalar el Inventario Services, install, siguiente. Le digo siguiente, acepto licencia. Como veis, es un wizard de instalación muy sencillo, la parte de Inventory Services. Esta parte es muy interesante. Aquí nos dice si queremos sobreescribir la base de datos que ya tenemos o reemplazarla. Como hemos hecho una instalación desde el principio, no quiero sobreescribir nada. En el caso, vamos siguiente. Este es muy interesante, este dato. Aquí nos está pidiendo el Inventario Service. Básicamente necesita de tener el backend, en la base de datos de vCenter en el backend. Necesitamos poner el nombre del dominio, Fully Qualified Name, ojo, Fully Qualified Name, con el dominio completo. Siguiente, puertos donde va a estar corriendo el Inventory Services, siguiente, y esto es muy interesante. Si instaláis el vCenter Server, veréis que es lo mismo. El Inventario Services necesita también una memoria destinada para el JVM, que es el Java Virtual Machine. Para entornos pequeños, como veis, menos de 100 hosts, pues requeremos. El Inventory Server requiere 3 GB, como vienes aquí. Para entornos medianos requiere 6 GB y para entornos grandes estamos hablando más de 400 hosts o incluso 4.000 máquinas virtuales. Requerimos tener 12 GB mínimo para el servidor de inventario. Por eso es muy aconsejable poder instalar estos componentes, como os he dicho previamente, en 3 servidores diferentes. Porque si ya el Inventario Services se requiere 12 GB, imaginaos si instalamos en el vCenter en el mismo servidor, que probablemente también requiera mínimo 12 GB para entornos grandes. Entonces necesitamos tener una máquina con bastante memoria. Por eso es muy bueno segregar estos roles en 3 servidores diferentes. Bueno, como mi entorno no es de producción, mejor dicho, es de testeo y desarrollo, vamos a seleccionar el mismo. Decimos siguiente,
Es una nueva parte del single sign-on. Esta es la opción que me da cuando instalé el single sign-on, es usuario y dominio. Voy a poner contraseña. Le decimos siguiente. Esto es muy interesante, luego veremos para qué es, porque con esto podemos registrar un servidor de Vicenter con el servidor de web y nos va a permitir vía web poder entrar a nuestro entorno y gestionar nuestro entorno vía web. Ojo, no vamos a necesitar el cliente vSphere Client típico. Lo siguiente. Fijaros, aquí nos da la opción de segundo paso de instalar los certificados. Obviamente tenemos que tener instalado unos certificados, con lo cual básicamente lo que hay que decir es, bueno, pues instálame los certificados SSS porque voy a necesitarlos para la conexión vía web. Vamos a install. Fijaros, nos va a lanzar por debajo el wizard de instalación del Inventory Services. Fijaros, ya tengo el single sign-on instalado, que no lo estoy enseñando en el vídeo. Estoy instalando ahora mismo el Inventory Services. Cuando termine, instalaré el Vicenter Server, es el servidor de Vicenter de toda la vida, y luego instalaré también el cliente y el Web Client para que veáis la diferencia. Recordad que el Web Client ya no va a ser necesario porque la versión posterior a 5.1 lo quitarán. Así que es mejor que nos vayamos acostumbrando a Web Client. Incluso a mí me cuesta acostumbrarme a Web Client, pero hay cosas nuevas en la versión 5.1 que no vienen en el cliente, con lo cual hay que usar el Web Client. Algunas de las cosas probablemente os los enseñe en vídeos tutoriales posteriores. Hola, aquí tengo un minuto después la bienvenida de que hemos instalado con éxito el servidor de Vicenter de inventario. Vamos a decir terminar y vamos a seguir con el tercer componente. Vamos a seguir a instalar el Vicenter Server. Decimos install. Ojo que los requisitos obviamente tenemos que cumplirlos. Nuevo wizard, tanto la 5 como la 5.1, si estos servicios no estaban, automáticamente te los instalaba, como por ejemplo el requisito de tener el .NET o el requisito de tener SQL Server 2008 R2 para poner la base de datos de Vicenter. Como no lo tengo, vais a ver que lo vais a dar por instalar. Ok. Muy bien, este wizard de instalación. Cada versión que sale bien web, la verdad que este wizard de instalación lo mejora. Bien, le decimos siguiente a wizard de instalación, siguiente a las licencias, aceptamos la licencia, por supuesto. Nos pide introducir el número de licencia Vicenter, como es un servidor de pruebas o de demo y no tenemos licencia, le podemos decir siguiente, con lo cual vamos a entrar en modo evaluación. Eso significa que tenemos mínimo 60 días para usar Vicenter sin ningún tipo de registro ni de compra por parte de nosotros a la VMware para comprar la licencia. Lo siguiente, vamos a instalar una versión de SQL Express 2008 interno para poner la base de datos de Vicenter. Si tuvierais ya una base de datos, básicamente seleccionáis esta opción y tendríais que crear una conexión ODBC que apuntase a la base de datos que ya tenéis corriendo, tanto SQL como Oracle. Como en este caso no tengo ninguna base de datos corriendo, ningún servicio de SQL, voy a decir que instale el SQL Express, que por cierto, aunque aquí pone para entornos de desarrollo pequeños, esta versión está soportada por VMware, sobre todo en entornos de producción pequeños. Estamos hablando de 5 SXI y unas 100 máquinas virtuales. Vamos a decirle siguiente. Siguiente. La opción de linkarnos con otro Vicenter, obviamente como esta es la primera instalación de Vicenter no nos podemos linkar con ninguno. Esto hablaremos en otro vídeo posterior de cómo linkarnos entre Vicenters para tener una gestión unificada desde una sola pestaña o una sola ventana, poder ver todos nuestros servidores de Vicenter distribuidos por todo el mundo. Vamos a decirle siguiente a la instalación de standalone. Vamos a dejar los puertos por defecto. Y lo mismo como en el inventario server, recordar, el Vicenter Server también necesita memoria para el Java Virtual Machine. Como es un entorno pequeño, menos de 50 hosts y 1000 máquinas virtuales, voy a seleccionar la opción de inventario server Small, por lo cual voy a dedicar 1 GB de esta máquina virtual específicamente a la configuración de Java Virtual Machine de mi servidor Vicenter. Lo siguiente, y vamos a hacer conectividad con nuestro single sign-on, poniendo la contraseña, le decimos siguiente. Y una vez que me enganche, empezará a copiar los binarios y a instalar nuestro servidor de Vicenter. Yo pararé el vídeo para que bueno, pues no os comáis toda esta garrafa de instalación. Bien, la última acción de wizard de instalación nos permite cambiar el path donde está instalado el Vicenter. Esto es muy buena alternativa, por ejemplo, poner el D, sobre todo porque
pues en el C obviamente está el sistema operativo y no queremos, por ejemplo, si esta máquina virtual o si física se rompe, tener que restaurar el sistema operativo y luego el Vicenter. Si estáis la opción de cambiar el C, podemos restaurar o recuperar este Vicenter de una forma mucho más rápida. En cualquier caso, como es un entorno no de producción, sigo con la instalación por defecto y lo dejo en C. Siguiente, y ya empezará, como veis, a copiar todos los binarios. Entonces, aquí voy a parar el vídeo porque no quiero que os comáis esta instalación de este binario, porque es un poquito larga, más o menos va a tardar como unos 5 o 10 minutos, así que pararé el vídeo y cuando lo arranque veréis que mi Vicenter está instalado. Y lo único que tenemos que terminar de instalarlo es el cliente, que repito, no vamos a usar en los vídeos posteriores, y el web client, que es el que vamos a usar a partir de ahora para gestionar todo nuestro entorno. Fijaros, ya está terminando la instalación de Vicenter. He querido recuperar el vídeo para que veáis cómo se está registrando con servicios de Lookup y el servicio de Single Sign-On, y ahora mismo está restaurando o rearrancando los servicios de Vicenter y los servicios de el inventario. Como veis, estas nuevas funcionalidades en la versión 5.1 que van a hacer las maravillas de muchos de los estudiantes, porque veréis que el Single Sign-On, aunque mucho del feedback que hemos recibido en los foros y en nuestro blog es que es un pain in the ass, como decimos aquí, un dolor en la cabeza o un problema, nosotros vemos que efectivamente si se diseña bien y se implementa bien, no tiene por qué tener ningún problema en la instalación. Bueno, ya está terminando la instalación de Vicenter. En cuanto termine, vamos a instalar rápidamente el vSphere Client. Repito, no vamos a usar mucho durante este curso, y el web client, que es el que vamos a usar a partir de ahora, porque vuelvo a repetir, no me canso de repetir, es el web client el que vas a usar a partir de ahora, porque la próxima versión 5.1, nuestro queridísimo web client, o dicho, vSphere Client, lo van a quitar.